sino que debe tener un tiempo, deben ser frecuentes las acciones, ¿no? Entonces, y por el otro, es ir pensando también en estrategias en la cual esta propia población puede empezar a generar sus propios alimentos, ¿sí? O bien, como mencionaba, que se puedan desarrollar algunas actividades productivas que no necesariamente son del sector agropecuario, sino pueden ser acciones de ecoturismo, sobre todo porque la pobreza está en el área rural, ¿sí? Entonces, con esa combinación de acciones de corto plazo, ¿sí?, que esa es la que se garantiza el alimento por cuestiones muy específicas, pero por el otro, la obligación es garantizar más bien acciones que permanezcan en el tiempo y que logremos que esa gente no sea dependiente, sino que tengan otra perspectiva, que puedan transitar de esa dependencia a esa independencia en su propio desarrollo. ¿Cómo hacerle en términos de involucramiento de las comunidades? Cuando hemos visto que México tiene una de las tasas de deforestación más altas, que se mencionaba, la Convención de Naciones Unidas sobre Desertificación de los Suelos está hablando de que México es de los países con mayor intensidad de pérdida de suelo productivo. Vemos también que el 90% del suelo cultivable está ya utilizado en México, 45% dice Zagarpa sobreexplotado. ¿Cómo recuperar otras alternativas, por ejemplo, fertilizantes orgánicos? Cuando estamos dependiendo todo el tiempo del petróleo y los fertilizantes químicos, ¿hay alguna propuesta de la FAO para acompañar a los países en la reconversión? ¿Es viable utilizar este otro tipo de alternativas? ¿Cómo lo plantea la FAO? Bueno, el planteamiento es, bueno, ¿dónde están los problemas que han venido ocasionando el cambio climático por la gran deforestación, por las pérdidas de suelos? Justamente ahí está la población más pobre. Entonces yo creo que ese es la primera punto de partida que debemos ver y saber por qué se está deforestando. Siempre se dice que porque, bueno, que hay un manejo de esos bosques o porque se está deforestando de manera ilegal. Sin embargo, la FAO ha buscado programas que puedan apoyar, sobre todo a esa gente que está en el campo, que necesita de actividades productivas que le permitan cuidar el bosque, pero también subsistir. Porque luego queremos que la gente que está en el campo cuide el bosque, que no tale, que deje que no contamine, ¿sí?, que no cambie la vocación del suelo, pero no les damos alternativas, que cuiden el agua, ¿sí?, y que cuiden que no haya, que no se sobreexplote, que no haya sobrepastoreo. ¿Sí? Queremos que hagan eso, pero no les damos alternativas. Para poder reforestar, ¿sí?, las personas, un bosque para poderlo reforestar, pues para que lo podamos aprovechar como una fuente de ingresos, se pasan más de 10 años. Entonces, hay programas que lo que está implementando la FAO es cómo transitar y cómo hacer que sea la propia población que esté en las zonas, sobre todo forestal, en las zonas de montaña, que sean ellas las que cuiden el bosque. Por ejemplo, el caso de México, más del 50% es de carácter social, está en manos de los ejidos. Entonces, para hacer que ellos cuiden, tenemos que darle alternativas también a ellos. La FAO empezó a implementar un programa en el 94 que se llamó Programa Especial de Seguridad Alimentaria, que se llamaba PESA. Pero inicia con ese nombre, Programa Especial de Seguridad Alimentaria, porque además estaba orientado para los países de bajos ingresos y con déficit alimentario. Eso fue en el 94-96, cuando vino la primera cumbre mundial de la alimentación, cuando se veían ya los problemas de alimentación y de que la población subnutrida estaba creciendo. Sin embargo, para México en ese momento, pues este programa no era prioritario porque, para empezar, no somos ni de bajos ingresos y tampoco tenemos déficit alimentario. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos para comprar en el exterior todos los requerimientos que necesitamos. Cuando tenemos déficit de trigo o tenemos insuficiencias de oleaginosas o de semillas, tenemos el recurso para adquirirlo. Entonces, por tanto, pues el programa así como que dice, bueno,
todo está muy bien aquí en México. Si uno revisa las cifras macroeconómicas, ahorita por ejemplo, México es un país de ingreso medio con más de $8,000 por habitante año, entonces cuando los países más pobres están por abajo de los 1.500 o de los 2.000. Sin embargo, el manejar a veces cifras, promedios globales, engaña o oculta a veces las realidades, ¿no? Entonces, en nuestro país, si ciertamente a nivel global estamos muy bien, cuando bajamos a nivel de regiones empezamos a encontrar que no es así, que hay gente que apenas si tiene el dólar, que también es otra medida, para vivir diario, y a veces es para la familia, ni siquiera es para una sola persona. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a ver cuál es la situación, cuando llegamos a ver cuál es la situación de ingresos y cuál es la problemática que está enfrentando esta gente, en el año 2000, en una reunión 2012, en una reunión que hubo entre el director de la FAO y el entonces secretario de Agricultura, hubo un análisis de la situación de México en términos de cifras, cuáles eran los índices de pobreza alimentaria, los índices de pobreza de capacidades y de patrimonio. Entonces era cuando nuestro director general decía, bueno, es que se habla de pobreza, porque pobreza de patrimonio, más del 50% de la población en México está en pobreza en algún grado, en un país que cuenta con tantos recursos, en un país de ingreso medio, como que no se explica. Sí, el problema es la desigualdad. Exactamente. Uno de los grandes problemas es la desigualdad, y que son las faltas de oportunidades para la gente. Entonces digo que el tener un trabajo permite que tú generes ingresos. Entonces se pensó de que, bueno, si ese programa se podría aplicar para México. Y nuestro director dijo que sí se podría aplicar, porque había regiones en el sureste y centro del país, ¿sí? En donde había población de bajos ingresos y que requerían pues de un impulso, pero verlo no solamente en términos de todos los programas socialistas, asistenciales, más bien diría yo, esos programas sociales que son asistenciales, en los cuales les estaban llevando oportunidades, por ejemplo, que les daban recurso, transferencias condicionadas, ¿no? Sí, condicionadas. Y además hay otro programa que era el programa alimentario, que les daban un paquete o una despensa para que la gente lo consuma en la región, pero son programas que siempre se utilizan de manera general, sin realmente, a veces yo veo, sin que realmente haya una distinción y que haya realmente una focalización y una línea de corte, que sí, digamos, hasta aquí va a llegar. Entonces, en esas condiciones lo que había que ver es, bueno, ¿cómo podemos combinar estos programas sociales con otro enfoque que pueda ser un programa productivo? ¿Tendría que ver con la generación de un mercado interno? Exacto. De un mercado interno que siempre hablamos, que decimos que México necesita fortalecer su mercado interno, pero cuando hablamos de mercado interno hablamos de un mercado nacional general, pero para que uno pueda fortalecer ese mercado interno tenemos que empezar a desarrollar los mercados locales. ¿Sí? Porque cuando uno entra a las comunidades y empieza uno a trabajar con ellas, generar producción, incrementarlo, es sencillo. El problema es cómo vincularlo o encadenarlo en esos mercados. Entonces, muchas veces yo recuerdo cuando he estado en campo, que llega uno con los productores y dicen, bueno, sí podemos producir jitomate o las cebollas, y quieren entrar a un mercado del Estado, a casi una central de abasto, en donde entra de repente los grandes productores del norte o del centro, pues entran con precios muy baratos porque tienen economías de escala. En cambio, ellos entran con pequeñas producciones. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, hay que desarrollar esos mercados locales para que no se